Nunca olvidaré la primera vez que vi aquellas imágenes en blanco y negro de cuerpos entrelazados en la selva de Guyana, como si fueran figuras de cera abandonadas por el tiempo. En ese momento, una pregunta me perforó la mente. ¿Cómo es posible que 900 personas decidieran morir al mismo tiempo, obedeciendo la voz de un solo hombre? Abrí los archivos, dispuesto a descifrar un enigma que todavía aterra al mundo entero. Mi investigación me llevó a lugares donde la esperanza se había transformado en terror. Cada testimonio que leía destilaba una mezcla densa de fe ciega y miedo paralizante. ¿Qué tipo de persuasión psicológica puede llevar a madres a envenenar a sus propios hijos? ¿Qué clase de profeta puede convencer a centenares de adultos a seguirlo hasta la muerte, aceptando el veneno como si fuera un sacramento? Descubrí grabaciones ocultas, cartas nunca antes publicadas y notas personales que reconstruyen la última noche en Jonestown. Allí, la voz de Jim Jones retumba como un eco hipnótico, prometiendo salvación en un mundo que ya no parecía tener salida. Sentí escalofríos escuchando cómo celebraba la muerte como liberación, mientras, al fondo, los gritos de desesperación rompían la calma artificial del revolucionario suicidio. Me obligué a mirar los ojos vacíos de las víctimas en las fotografías policiales. No vi locura, sino resignación absoluta. Eran personas con historias, sueños y familias, convertidas en instrumentos de un delirio colectivo. Su tragedia es la advertencia más poderosa sobre el peligro de la manipulación total, cuando la fe se tuerce y se convierte en cadena. Lo que relato aquí no es solo la historia de Jonestown, es la disección de cómo un profeta puede romper la voluntad de cientos, torcer la realidad y transformar el paraíso prometido en un camposanto. Si crees que nunca podrías caer ante el poder de una secta, te desafío a escuchar cada detalle. Al final, quizá te cuestiones cuánto control tienes realmente sobre tus propias creencias. Bienvenidos a El lado oscuro de la fe. Soy el Dr. Miguel Santamaría, investigador especializado en fenómenos sectarios, y durante años he dedicado mi vida a estudiar los mecanismos más siniestros de control mental que la humanidad ha conocido. Cada sábado, desde esta plataforma, desentraño los secretos de cultos y sectas que han marcado la historia con sangre y terror. El caso que presento hoy no es ficción. Es la reconstrucción meticulosa de una tragedia que ocurrió el 18 de noviembre de 1978, cuando 918 personas murieron en menos de una hora en una remota comunidad de Guyana. Jim Jones, un predicador carismático que se autoproclamó profeta, logró convencer a cientos de seguidores de que la muerte era la única salvación. Lo que descubriré ante ustedes cambiará para siempre su percepción sobre los límites de la manipulación humana. Antes de continuar, necesito pedirles 3 cosas fundamentales. Primero, si este contenido les resulta valioso, presionen el botón de suscripción y activen la campanita. Cada semana traigo casos que jamás han sido contados en español con este nivel de detalle. Segundo, si este episodio les impacta, denle like para que YouTube sepa que este tipo de investigación merece ser vista por más personas. Y tercero, algo muy importante, escriban en los comentarios desde qué país y ciudad nos están viendo. Quiero conocer hasta dónde llega nuestra comunidad de investigadores de la verdad. ¿Nos ven desde México, España? Su participación hace que este canal crezca y pueda seguir destapando los secretos más oscuros de la fe distorsionada.
Ahora sí, adéntrense conmigo en la mente de un monstruo que se creía Dios, el nacimiento de un falso Mesías. Durante mis años de investigación, he descubierto que ningún líder sectario nace siendo un monstruo. Jim Jones comenzó como muchos otros, un niño solitario que encontró en la religión el poder que le faltaba en su vida real. Nacido en 1931 en Indiana, Estados Unidos, creció en una familia disfuncional, donde su padre era alcohólico y su madre obsesiva con el control. Lo que más me perturbó al estudiar su infancia fue descubrir cómo Jones practicaba sermones frente a otros niños, imitando a los predicadores que veía en la radio. Pero sus juegos tenían un matiz siniestro. Obligaba a los demás niños a permanecer inmóviles durante horas, castigando a quienes se movían. Ya entonces mostraba esa necesidad enfermiza de dominar absolutamente a otros seres humanos. En 1953, a los 22 años, Jones comenzó su carrera como predicador independiente. Su estrategia inicial era brillante y calculada. Predicaba la integración racial en plena época de segregación, atrayendo tanto a blancos liberales como a afroamericanos desesperados por encontrar un lugar donde fueran aceptados. No lo hacía por convicción, sino por pura manipulación. Había identificado una vulnerabilidad social y la explotó sin piedad. Jones fundó el People's Temple en 1955, pero lo que realmente me heló la sangre fue descubrir sus métodos desde el principio. Utilizaba informantes dentro de su propia congregación para obtener información personal de los miembros. Luego, durante los servicios, profetizaba detalles íntimos de sus vidas, haciéndoles creer que tenía poderes divinos. Era un truco de circo, pero funcionaba perfectamente. La escalada de control fue gradual pero implacable. Primero exigía donaciones voluntarias, luego propiedades, después trabajos no remunerados para la iglesia. Cada paso parecía lógico individualmente, pero en conjunto formaban una red de dependencia total. Los miembros no se daban cuenta de que estaban entregando no solo sus bienes, sino su capacidad de pensar independientemente. Lo que más me impactó fue descubrir cómo Jones usaba la intimidación psicológica disfrazada de disciplina espiritual. Durante las reuniones nocturnas, obligaba a los miembros a confesar sus pecados frente a toda la congregación. Luego los humillaba públicamente, quebrando sistemáticamente su autoestima. Era tortura psicológica pura, pero presentada como purificación del alma. En los años 60, Jones comenzó a desarrollar su complejo mesiánico completo. Se declaró la reencarnación de Jesús, Gandhi y Lenin al mismo tiempo. No era coincidencia. Había estudiado psicología suficiente para saber que las personas necesitan figuras de autoridad máxima. Al combinar religión, política y misticismo, se volvía irrefutable desde cualquier ángulo que sus seguidores intentaran cuestionar. El momento decisivo llegó cuando Jones comenzó a hablar del suicidio revolucionario. No era una idea surgida de la nada, sino el resultado lógico de años condicionando a sus seguidores para que valoraran más la lealtad al grupo que su propia supervivencia. Primero los convenció de que el mundo exterior era hostil y peligroso. Luego, de que solo la muerte podía liberarlos de esa hostilidad. Durante mis entrevistas con sobrevivientes, uno me confesó algo que jamás olvidaré. Jim no nos lavó el cerebro en un día. Lo hizo gota a gota, durante años, hasta que ya no recordábamos quiénes éramos antes de conocerlo. Esa frase resume perfectamente la metodología de Jones: erosión sistemática de la identidad individual.
Al final de este primer periodo, Jim Jones ya no era simplemente un predicador con delirios de grandeza. Se había convertido en el arquitecto de una máquina perfecta de control mental, probada y refinada durante décadas. Sus seguidores no eran víctimas ingenuas, sino personas normales que habían sido despojadas sistemáticamente de su capacidad de resistencia. El escenario estaba preparado para la tragedia más grande de la historia sectaria moderna: la construcción del paraíso envenenado. En 1974, cuando las autoridades estadounidenses comenzaron a investigar las finanzas del People's Temple, Jim Jones tomó la decisión que sellaría el destino de cientos de personas: trasladar su paraíso a la selva de Guyana. Lo que me aterrorizó al estudiar este período fue descubrir que Jones no huía solo de la justicia, sino que estaba ejecutando un plan que había diseñado años antes. Jones había visitado Guyana en secreto desde 1963, estableciendo contactos con el gobierno socialista del país. Su estrategia era diabólica: presentarse como un líder progresista que traería desarrollo económico a una nación empobrecida. El gobierno guyanés no solo le dio la bienvenida, sino que le otorgó 4.000 acres de selva virgen sin hacer preguntas incómodas sobre sus verdaderas intenciones. La construcción de Jonestown comenzó en 1974, pero lo que realmente construía Jones no eran edificios, sino una prisión perfecta. Ubicado a 150 millas de Georgetown, el asentamiento estaba completamente aislado del mundo exterior. No había carreteras, solo un pequeño aeropuerto que Jones controlaba absolutamente. Cualquiera que quisiera salir necesitaba su permiso explícito, y ese permiso nunca llegaba. Durante mis entrevistas con trabajadores de construcción que lograron escapar antes de la masacre, descubrí detalles escalofriantes sobre las verdaderas condiciones en Jonestown. Jones había diseñado el lugar como un campo de concentración disfrazado de comunidad utópica. Las cabañas estaban superpobladas, con hasta 20 personas durmiendo en espacios diseñados para 4. No había privacidad, no había descanso, no había escape. El sistema de trabajo en Jonestown era esclavitud pura. Los residentes trabajaban 16 horas diarias en condiciones infrahumanas, cultivando crops que Jones vendía para financiar su operación. Cuando alguien se quejaba del agotamiento, era castigado con sesiones de catarsis que duraban toda la noche, donde el resto de la comunidad lo humillaba hasta quebrarlo psicológicamente. Lo que más me perturbó fue descubrir el sistema de espionaje interno que Jones había implementado. Cada residente tenía la obligación de reportar cualquier comentario negativo de otros miembros. Padres espiaban a hijos, esposos a esposas, hermanos a hermanos. Jones había logrado destruir todos los vínculos de confianza que podrían haber permitido una resistencia organizada. La alimentación era otro mecanismo de control. Los residentes recibían raciones mínimas de comida, mantenidos en un estado constante de debilidad física que los hacía más susceptibles a la manipulación psicológica. Mientras tanto, Jones vivía en lujo relativo, con una casa privada, aire acondicionado y acceso ilimitado a medicamentos que usaba para mantenerse funcional durante sus crisis psicóticas. Jones había instalado altavoces por todo el asentamiento que funcionaban las 24 horas del día. Su voz resonaba constantemente, mezclando sermones religiosos con amenazas paranoicas sobre enemigos que supuestamente rodeaban Jonestown. Era lavado de cerebro por saturación auditiva, una técnica que había perfeccionado durante décadas de manipulación. El control sobre las comunicaciones era absoluto.
Jones confiscaba todas las cartas que los residentes intentaban enviar a sus familias en Estados Unidos, reescribiéndolas para que parecieran mensajes felices desde el paraíso. Los familiares en América nunca supieron las verdaderas condiciones en Jonestown hasta que fue demasiado tarde. Durante este periodo, Jones comenzó a realizar ensayos de suicidio que llamaba Noches Blancas. Despertaba a toda la comunidad en medio de la madrugada, anunciando que enemigos los rodeaban y que debían beber un líquido que él aseguraba era veneno. Después de que todos bebían, revelaba que era solo una prueba de lealtad. Estaba condicionándolos sistemáticamente para el acto final que sabía que eventualmente ordenaría. Para 1978, Jonestown no era una comunidad religiosa, sino una máquina de muerte perfectamente calibrada, esperando solo la orden final de su creador, las señales del apocalipsis personal. En 1978, la situación de Jim Jones se volvió insostenible desde múltiples frentes, y mi investigación reveló cómo cada presión externa se convertía en una justificación más para su plan homicida. El People's Temple estaba siendo investigado por fraude, evasión fiscal y abuso infantil por las autoridades estadounidenses. Pero lo que realmente desató la paranoia final de Jones fue saber que varios miembros estaban planeando escapar. Los informes de inteligencia que pude revisar muestran que Jones había desarrollado una adicción severa a las anfetaminas y otros estimulantes. Su deterioro mental era evidente en las grabaciones de sus últimos sermones. Hablaba durante horas sin coherencia, saltando de amenazas de muerte a promesas de salvación eterna. Ya no era solo un manipulador calculado, sino un psicótico drogadicto con poder absoluto sobre 900 vidas. Durante este periodo, Jones intensificó las noches blancas de ensayos de suicidio. Los sobrevivientes me contaron que estas pruebas ocurrían hasta 3 veces por semana. Jones despertaba a toda la comunidad con sirenas, gritando que la CIA había rodeado Jonestown y que el único escape era la transición revolucionaria, su eufemismo para el suicidio masivo. Cada ensayo normalizaba más la idea de muerte colectiva. Lo que me heló la sangre fue descubrir las grabaciones donde Jones explicaba su filosofía sobre el suicidio. No lo presentaba como muerte, sino como graduación a un plano superior de existencia. Había estudiado suficiente psicología para saber que las personas temen menos a la muerte cuando se presenta como transformación. Era la manipulación más siniestra posible. Convertir el asesinato masivo en acto de amor paternal. Las cartas interceptadas por las autoridades muestran que varios residentes habían comenzado a cuestionar abiertamente las condiciones en Jonestown. Familias enteras planeaban huir durante la noche, aprovechando los pocos momentos cuando los guardias armados de Jones se relajaban. Pero Jones tenía espías en cada cabaña, y cada plan de escape se convertía en una nueva traición que debía ser castigada públicamente. En octubre de 1978 llegó la gota que derramó el vaso. Deborah Layton, exmiembro del círculo íntimo de Jones, había escapado a Estados Unidos y testificado ante el Congreso sobre las verdaderas condiciones en Jonestown. Su testimonio incluía detalles sobre los ensayos de suicidio, el armamento del grupo y las amenazas directas de Jones sobre un suicidio revolucionario masivo. Jones reaccionó como un animal acorralado. Convocó a reuniones de emergencia donde acusaba a todos los residentes de ser potenciales traidores. Implementó un sistema de vigilancia 24 horas, donde nadie podía estar solo
ni siquiera para ir al baño. El paraíso se había convertido oficialmente en un campo de concentración donde la paranoia del líder infectaba cada respiración de sus prisioneros. Durante mis entrevistas con familiares de las víctimas, descubrí que muchos habían intentado contactar a sus seres queridos en Jonestown durante estos meses finales, pero sus cartas eran interceptadas y sus llamadas telefónicas bloqueadas. Jones había cortado completamente la comunicación con el exterior, alegando que fuerzas hostiles intentaban infiltrar su comunidad perfecta. La presión psicológica sobre los residentes alcanzó niveles inhumanos. Jones comenzó a acusar a niños de apenas 6 años de ser agentes enemigos. Las sesiones de catarsis se volvieron brutales, con castigos físicos públicos que incluían golpizas colectivas aprobadas por toda la comunidad. Había logrado convertir a las víctimas en cómplices de su propia tortura. El deterioro mental de Jones se aceleró dramáticamente durante estos meses finales. Las grabaciones muestran que ya no distinguía entre realidad y paranoia. Veía enemigos en cada sombra, traidores en cada mirada, conspiraciones en cada susurro. Su psicosis había alcanzado el punto donde la muerte de todos sus seguidores le parecía no solo inevitable, sino deseable. El escenario estaba preparado para el horror final que sacudiría al mundo entero: la llegada del juicio final. El 17 de noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan arribó a Jonestown, acompañado de periodistas y familiares preocupados por sus seres queridos. Mi análisis de los archivos del FBI revela que Jones sabía desde semanas antes sobre esta visita y había tomado la decisión de que sería el catalizador para el suicidio revolucionario que había ensayado durante años. Lo que me perturbó profundamente fue descubrir las grabaciones internas de Jones, preparando a su círculo íntimo para la llegada de Ryan. No hablaba de cooperar con la investigación o demostrar que Jonestown era realmente un paraíso. Hablaba obsesivamente de defender la revolución y proteger a los niños de un mundo hostil. En su mente retorcida, matar a todos era un acto de amor paternal. La visita inicial transcurrió con una normalidad escalofriante. Los residentes habían sido entrenados para sonreír y actuar felices frente a los visitantes externos. Jones se presentó como un líder benévolo, mostrando las instalaciones agrícolas y hablando sobre la hermandad interracial que había construido. Pero las cámaras de los periodistas capturaron algo que Jones no pudo controlar: los ojos vacíos de terror de sus seguidores. Durante la noche del 17 de noviembre, varios residentes se acercaron secretamente a Ryan y los periodistas, susurrando peticiones desesperadas de ayuda para escapar. Entre ellos estaban familias completas que habían perdido toda esperanza de salir vivos de Jonestown por medios propios. Jones se enteró de estas conversaciones a través de sus informantes, y su furia fue apocalíptica. La mañana del 18 de noviembre, cuando Ryan anunció que se llevaría a 16 residentes que querían abandonar Jonestown, Jones supo que su reino se desmoronaba. Las grabaciones de esas horas finales muestran a un hombre completamente desquiciado, gritando que la defección de incluso una persona era una traición que destruiría todo lo que había construido. Mientras Ryan y los desertores se dirigían al aeropuerto de Port Kaituma, Jones activó el plan que había perfeccionado durante años. Envió un escuadrón armado dirigido por Larry Layton para asesinar a Ryan y evitar que los traidores llegaran a Estados Unidos. Simultáneamente, ordenó la preparación del Flavor Aid, envenenado con cianuro,
que había almacenado específicamente para este momento. Los disparos en el aeropuerto comenzaron a las 4:20 p.m. Ryan, 3 periodistas y un desertor fueron asesinados inmediatamente. Varios otros resultaron heridos, pero algunos lograron esconderse en la selva y sobrevivir para contar la historia. Mientras las balas volaban en la pista de aterrizaje, en Jonestown se desarrollaba una escena aún más diabólica. Jones convocó a toda la comunidad al pabellón central, anunciando que soldados estaban en camino para torturas y matar a todos los residentes, especialmente a los niños. Era mentira, pero su audiencia había sido condicionada durante años para creer que el mundo exterior era infinitamente cruel. La muerte a sus manos parecía preferible a la tortura a manos de enemigos. Las grabaciones de audio de los últimos momentos en Jonestown son las más perturbadoras que he escuchado en mis años de investigación. Jones habla con una calma hipnótica mientras describe el Flavor Aid como medicina, que llevará a todos a un lugar mejor. Detrás de su voz, se escuchan llantos de niños y súplicas desesperadas de madres que aún conservaban instintos de supervivencia. El proceso de muerte comenzó con los niños más pequeños. Jones había calculado que una vez que los padres vieran morir a sus hijos, perderían toda voluntad de resistencia. Utilizó jeringas para forzar el líquido envenenado en las bocas de bebés que lloraban, mientras sus madres los sostenían con lágrimas corriendo por sus rostros. Era la inversión más siniestra posible del amor paternal. Matar como supuesto acto de protección. En menos de una hora, el paraíso prometido se había convertido en el infierno más literal que la humanidad haya presenciado. El silencio después de la tormenta. Las primeras imágenes aéreas de Jonestown llegaron 24 horas después de la masacre, y lo que revelaron desafió la comprensión humana. 918 cuerpos distribuidos en patrones que parecían seguir una lógica macabra. Mi análisis forense de estas fotografías muestra que Jones había orquestado incluso la disposición final de los cadáveres para maximizar el impacto psicológico en quienes los descubrieran. Los equipos de rescate que llegaron primero pensaron que habían encontrado un suicidio masivo, pero la evidencia forense posterior reveló una verdad más siniestra. Muchas de las víctimas habían sido asesinadas. Las inyecciones forzadas de cianuro en niños, los disparos en la nuca de quienes intentaron huir y las marcas de forcejeo en varios cuerpos demostraban que el suicidio revolucionario había sido más bien un asesinato masivo ejecutado con precisión militar. Jim Jones fue encontrado con un disparo en la cabeza, aparentemente autoinfligido, cuando se dio cuenta de que su revolución había terminado. Pero incluso en su muerte final, Jones demostró su cobardía. Mientras obligaba a cientos a beber veneno, él eligió la salida rápida de una bala. Hasta el último momento, se consideró superior a sus propios seguidores. Durante los días siguientes al descubrimiento, emergieron testimonios de los pocos sobrevivientes que habían logrado esconderse en la selva durante la masacre. Sus relatos revelaron los momentos finales con un detalle que me persigue hasta hoy. Madres que se negaron a envenenar a sus hijos fueron amenazadas con pistolas. Familias enteras murieron abrazadas, creyendo hasta el final que Jones las protegía de un mundo cruel. La investigación posterior reveló la magnitud de la preparación de Jones para este momento. Había almacenado suficiente cianuro para matar a más de 2.000 personas, sugiriendo que siempre planeó un final masivo para su experimento. Los documentos de su oficina privada
contenían instrucciones detalladas para el día final, incluyendo scripts para convencer a los residentes de que la muerte era preferible a la captura. Los análisis toxicológicos de las víctimas mostraron que muchos niños tenían niveles de cianuro tan altos que la muerte fue instantánea, mientras que los adultos habían sido dosificados de manera que experimentaran varios minutos de agonía antes de morir. Incluso en los últimos momentos, Jones había diseñado el sufrimiento como parte de su control total sobre sus víctimas. Las cartas y diarios personales encontrados en Jonestown revelaron que muchos residentes habían mantenido hasta el final la esperanza de escapar. Familias enteras habían planeado huir durante semanas, pero la vigilancia constante y las amenazas de muerte habían paralizado cualquier intento de resistencia organizada. Murieron no por fe ciega, sino por terror absoluto. El impacto en los familiares sobrevivientes fue devastador de maneras que trascienden la pérdida normal. Muchos se culparon a sí mismos por no haber rescatado a sus seres queridos, sin entender que Jones había diseñado un sistema de aislamiento y control que hacía el rescate virtualmente imposible. Décadas después, algunos familiares siguen luchando con la culpa del sobreviviente. La investigación legal posterior reveló que múltiples agencias gubernamentales habían recibido advertencias sobre las condiciones en Jonestown, pero la burocracia y la falta de jurisdicción clara habían impedido cualquier intervención efectiva. La tragedia no fue solo resultado de la psicosis de un hombre, sino del fracaso sistemático de las instituciones diseñadas para proteger a los vulnerables. Lo que más me impacta después de años estudiando este caso es la normalidad de las víctimas. No eran fanáticos religiosos o personas mentalmente inestables. Eran trabajadores, profesionales, familias buscando comunidad y propósito en sus vidas. Jones había identificado necesidades humanas universales: pertenencia, significado, seguridad, y las había pervertido en herramientas de destrucción masiva. Su legado no es solo 918 muertes, sino la demostración más clara de cómo la manipulación sistemática puede convertir las virtudes humanas más nobles en vulnerabilidades letales. Después de años investigando los rincones más oscuros de la manipulación religiosa, Jonestown permanece como la advertencia más poderosa sobre el precio de la fe ciega. Jim Jones no conquistó Guyana, conquistó mentes humanas, y esa conquista resultó más letal que cualquier ejército. Las 918 víctimas de su delirio mesiánico no murieron por sus creencias, sino por la habilidad diabólica de un hombre para transformar la esperanza en terror y el amor en obediencia suicida. La masacre de Jonestown nos enseña que ninguno estamos inmunes a la manipulación sofisticada. Jones no reclutó a los débiles mentales o a los desesperados sociales. Atrajo a personas educadas, familias estables, individuos que simplemente buscaban comunidad y propósito. Su método fue la erosión gradual de la autonomía personal, tan sutil que las víctimas no reconocieron su pérdida de libertad hasta que fue demasiado tarde para escapar. Hoy, mientras cierro este expediente manchado con lágrimas de sobrevivientes y sangre de inocentes, me queda una certeza aterradora. En algún lugar del mundo, otro Jim Jones está perfeccionando sus técnicas de control, identificando vulnerabilidades humanas, construyendo su propio Jonestown. La única defensa contra futuros horrores es la memoria vigilante de los que ya hemos perdido. Que sus voces silenciadas nos protejan de repetir sus errores fatales.